¿Alguna vez has sentido que la oscuridad es tan densa que no hay escapatoria? A veces, el dolor emocional es tan profundo que parece imposible encontrar alivio. Hoy vamos a explorar algo increíblemente humano y universal: la depresión. ¿Es posible que Dios pueda sanar el dolor más profundo? Y si es así, ¿cómo lo hizo con algunos de los héroes de la Biblia? Este es un recorrido para descubrir el consuelo que Dios ofrece y cómo aquellos que enfrentaron momentos de oscuridad en la Biblia encontraron en él una luz inesperada. Comencemos con describir la depresión y la oscuridad espiritual. La depresión no es algo reciente, ni es una experiencia limitada a nuestra época moderna. Es un desafío humano que ha existido a lo largo de los siglos, afectando a personas de todos los contextos y niveles de fe. Si bien muchas veces la gente percibe la depresión como un signo de falta de espiritualidad o debilidad, la Biblia nos muestra algo diferente. Nos enseña que hasta las personas más cercanas a Dios, aquellas que Él mismo escogió y bendijo, también enfrentaron momentos de desesperación profunda y tristeza aplastante. La depresión como experiencia humana universal. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que, a pesar de su profunda fe, vivieron momentos de profunda oscuridad. Esto nos enseña una verdad clave: la depresión y el dolor emocional son parte de la experiencia humana y no excluyen a nadie, ni siquiera a aquellos que caminan con Dios. A veces, en nuestros momentos de desesperación, podemos sentirnos aislados y solos, como si nadie pudiera comprender el peso de nuestro sufrimiento. Pero estos ejemplos en la Biblia nos recuerdan que este dolor no es único ni exclusivo. Otros antes que nosotros lo han vivido y han encontrado consuelo. Existe una creencia común de que la fe y la tristeza no pueden coexistir, como si el sufrimiento fuera una señal de falta de confianza en Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra algo diferente. Encontramos personajes como el rey David, Job y el profeta Elías, que aunque eran profundamente fieles y tenían una relación cercana con Dios, enfrentaron angustia y tristeza extrema. Su dolor y su fe no eran opuestos, eran dos aspectos de su experiencia como seres humanos. Uno de los ejemplos en la Biblia es el de David y la oscuridad espiritual. David, uno de los hombres a quien Dios mismo describió como un hombre conforme a mi corazón, experimentó momentos de profunda tristeza y angustia. En el Salmo 6 versículos 6 al 7, David expresa: «Estoy cansado de tanto gemir. Toda la noche inundo mi cama de llanto, empapo mi lecho con mis lágrimas». David no escondía su dolor, lo volcaba ante Dios sin reservas, con honestidad y vulnerabilidad. Este ejemplo muestra que no debemos tener miedo de mostrar nuestras emociones delante de Dios. La fe no se trata de esconder el dolor, sino de confiar en que Dios nos escucha y camina con nosotros incluso en los momentos más oscuros. Antes de seguir profundizando en este contenido, te pido amablemente que muestres tu apoyo dándole a me gusta a este video, suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo este mensaje esencial. El rey David, salmos de angustia y fe. David es una de las figuras más destacadas en la Biblia. Conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, su vida parece reflejar un modelo de fe y liderazgo. Pero lo que muchos no siempre recuerdan es que David también atravesó momentos de angustia profunda y oscuridad emocional. Su relación con Dios era tan cercana que no se sentía obligado a ocultar su dolor o tristeza. En vez de eso, volcaba su dolor ante Dios, expresando cada emoción de manera abierta y sin miedo. En el Salmo 6 versículos 6 al 7, David nos da un vistazo honesto de su corazón roto. Sus noches estaban llenas de llanto, sus fuerzas se agotaban, y su alma estaba en un estado de sufrimiento. David, un rey valiente y un líder admirado, no temía reconocer que estaba cansado, herido y emocionalmente agotado. Lo que hace David es profundamente humano y, al mismo tiempo, lleno de fe. Al volcar su dolor en sus oraciones y salmos, David nos muestra que el verdadero consuelo viene cuando somos vulnerables delante de Dios. A menudo, nos sentimos tentados a ocultar nuestro dolor, creyendo que la fe significa tenerlo todo bajo control. Pero David nos enseña lo contrario. La vulnerabilidad ante Dios no es una debilidad, sino una forma de acercarnos más a Él, de ser honestos y de reconocer que necesitamos su ayuda. A través de los salmos, David expresa una y otra vez sus miedos, su tristeza y sus dudas. Él no teme decirle a Dios cómo se siente, incluso cuando sus emociones son oscuras y desesperanzadas. Pero cada vez que lo hace,
su fe también crece, porque en esos momentos de sinceridad, David recibe consuelo. Él sabe que Dios escucha cada palabra, cada gemido, y está presente en su sufrimiento. A través de sus palabras, vemos que David no solo está buscando que su dolor desaparezca, él está buscando la paz de Dios en medio de su angustia. David sabe que el consuelo verdadero no siempre significa la ausencia de tristeza, sino sentir la presencia de Dios junto a él. En medio de su dolor, David encuentra esperanza y fortaleza al recordar que Dios está con él, escuchando y caminando a su lado. He aquí, un mensaje de esperanza para nosotros. La historia de David nos da un mensaje claro y lleno de esperanza. Ser vulnerables ante Dios es una forma de encontrar consuelo en la oscuridad. No tenemos que ocultar nuestras lágrimas, ni reprimir nuestros miedos. Dios quiere que seamos auténticos, que abramos nuestro corazón y que le mostremos nuestras heridas. Él no se aparta de nuestro sufrimiento, sino que se acerca aún más para darnos el consuelo que solo Él puede ofrecer. David nos recuerda que no estamos solos en nuestros momentos más oscuros. Al igual que Él, podemos volcar nuestro dolor ante Dios, confiando en que Él nos escucha y nos abraza en nuestra vulnerabilidad. Su historia es un recordatorio de que no hay dolor tan grande que Dios no pueda sostener, y que la honestidad con Él nos acerca a una paz que sobrepasa toda comprensión. Ahora veremos cómo el profeta Elías pasó del desánimo a la restauración. Elías es uno de los grandes profetas en la Biblia, conocido por su valentía y por la fe con la que enfrentó a quienes adoraban a falsos dioses. Sin embargo, su historia también revela que incluso los más fuertes y devotos pueden caer en un desánimo profundo. Después de una de sus mayores victorias cuando demostró el poder del verdadero Dios frente a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías se encuentra huyendo y sumido en el desánimo, tan exhausto que llega a pedirle a Dios que le quite la vida. En 1 Reyes 19 versículo 4, vemos a Elías solo, desesperado y agotado. Se sienta bajo un arbusto en el desierto y clama: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Es impactante ver a un hombre como Elías, que acaba de ser testigo de la intervención divina, en un estado de tal desesperación. Pero es un recordatorio realista de que, a veces, incluso después de grandes logros o momentos de fe intensa, podemos enfrentar una oscuridad inesperada. Los momentos de éxito pueden estar seguidos de tiempos de agotamiento y dudas profundas, y Elías no fue inmune a esto. En este momento de vulnerabilidad, Dios se acerca a Elías, pero no con reproches o juicio, sino con una compasión inmensa. En lugar de corregirlo por su desánimo, Dios responde a sus necesidades humanas más básicas. Envía a un ángel para que le proporcione comida y agua, y permite que Elías descanse. Luego, en su paciencia, Dios le da a Elías una segunda porción de alimento, preparándolo para su siguiente etapa. Dios sabía que Elías necesitaba restaurarse físicamente antes de poder enfrentar sus desafíos espirituales. Después de que Elías ha descansado y comido, Dios lo lleva al monte Horeb, donde lo llama a salir de la cueva en la que se ha refugiado. Aquí, Dios se revela de una manera inesperada. En lugar de presentarse en un gran viento, un terremoto o un fuego, Dios se le aparece en un susurro suave y tranquilo. Este acto es significativo, ya que nos muestra que Dios no siempre habla con fuerza o de forma dramática. A veces, se manifiesta en la quietud, en el susurro que solo podemos oír cuando estamos dispuestos a escuchar con atención y cuando estamos tranquilos. En ese susurro, Dios le recuerda a Elías que su vida tiene propósito y que su misión aún no ha terminado. Le muestra que hay mucho más que hacer y le da instrucciones para continuar su viaje. Dios le da a Elías no solo la fuerza física que necesitaba, sino también la dirección espiritual para encontrar sentido y motivación para seguir adelante. La historia de Elías nos da un poderoso mensaje de esperanza. Dios no ignora nuestro sufrimiento ni se aparta de nosotros cuando caemos en el desánimo. Él se acerca con amor y compasión, y nos ayuda a encontrar fuerzas en medio de nuestra debilidad. Cuando estamos agotados y sentimos que no podemos seguir, Él se acerca a nosotros, nos alimenta, nos permite descansar y, en su tiempo perfecto, nos habla de manera suave y nos recuerda que nuestro viaje no ha terminado. Dios no abandona a aquellos que están rotos o cansados. En cambio, como hizo con Elías, nos sostiene con ternura, recordándonos que Él está presente y que nuestra vida tiene un propósito. Al igual que Elías,
podemos tener la certeza de que aunque el camino sea difícil, no estamos solos. Dios está cerca, guiándonos y dándonos el aliento que necesitamos para continuar. Seguidamente veremos cómo fue el cuestionamiento y la resiliencia de Job. Él fue uno de los personajes bíblicos más conocidos por su sufrimiento y su resiliencia. La Biblia nos dice que Job era un hombre justo, fiel a Dios, y que llevaba una vida íntegra. Sin embargo, su historia cambia radicalmente cuando pierde todo lo que tenía: sus hijos, su riqueza e incluso su salud. Sumido en el dolor, Job llega a cuestionar el propósito de su vida y el sentido de su sufrimiento. Job no oculta su dolor ni su desolación. En su tristeza, llega a decir palabras que revelan una profunda angustia. En Job 3 versículo 26, confiesa: «No tengo paz, ni calma, ni descanso, solo me asalta el miedo». Estas palabras nos muestran a un hombre que está completamente quebrantado. No tiene respuestas, ni consuelo, y su corazón está lleno de preguntas sobre por qué un Dios justo permitiría que un hombre justo sufra tanto. En su desesperación, Job clama a Dios, no entendiendo el porqué de su situación, y cuestiona su propio propósito y valor. Job nos enseña que es humano cuestionar a Dios en medio del dolor. A lo largo de su historia, vemos a Job lamentarse, gritar e incluso cuestionar a Dios. Y, sin embargo, Dios no lo condena por expresar sus dudas y su angustia. En lugar de juzgarlo, Dios escucha. La historia de Job nos muestra que Dios entiende el peso de nuestra humanidad y que Él no nos rechaza cuando, en nuestra confusión, le preguntamos por qué estamos sufriendo. Es humano cuestionarse en medio del dolor. Es natural buscar respuestas en los momentos más oscuros. La historia de Job llega a un punto culminante cuando Dios finalmente le responde. Pero en lugar de darle una explicación directa, Dios le habla desde un torbellino, recordándole su poder, su sabiduría y su control sobre todo lo creado. En ese momento, Job no recibe las respuestas específicas que buscaba, pero encuentra algo aún más profundo: la certeza de que Dios sigue siendo soberano y fiel, aun cuando el dolor parece inexplicable. Job reconoce que su entendimiento es limitado y que, aunque no pueda comprenderlo todo, puede confiar en Dios. Al final, Job declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42 versículo 5. Este cambio en su perspectiva es poderoso. Job pasa de cuestionar su sufrimiento a aceptar que, aunque no puede comprender el propósito detrás de cada situación, Dios tiene el control. Job reconoce que Dios es fiel, y eso le da paz en medio de su incertidumbre. La historia de Job nos enseña que, aun cuando estamos sumidos en la oscuridad y el dolor parece insoportable, no estamos solos. Dios no nos abandona, ni ignora nuestras preguntas. En medio del sufrimiento, Él nos invita a acercarnos y a expresarle nuestras dudas y temores. Aunque no siempre entenderemos el propósito de cada prueba, la fe nos permite confiar en que Dios tiene un plan, incluso en los momentos más difíciles. Job nos recuerda que, aunque no tengamos paz ni respuestas inmediatas, podemos encontrar consuelo al saber que Dios sigue siendo soberano. Nuestro dolor no es en vano, y nuestra relación con Dios puede fortalecerse incluso en los momentos de mayor angustia. Al igual que Job, podemos aprender a ver a Dios más allá de nuestra comprensión y confiar en que Él permanece fiel. En medio de nuestro sufrimiento, la historia de Job nos anima a mantener nuestra confianza en Dios, porque Él puede darnos una paz que trasciende las respuestas y una fortaleza que va más allá de nuestras circunstancias. Reflexión sobre la sanación y el consuelo divino. Cuando atravesamos tiempos de dolor profundo o enfrentamos momentos de tristeza inexplicable, es natural anhelar que el sufrimiento se detenga de inmediato. Esperamos que Dios, en su poder y compasión, nos quite el dolor y nos devuelva la paz. Sin embargo, la sanación divina a menudo no ocurre al instante ni de la manera en que esperamos. En vez de simplemente eliminar el sufrimiento, Dios nos promete algo aún más poderoso: su presencia en medio de nuestra oscuridad. Dios nos muestra en su palabra que Él no es un observador distante de nuestro sufrimiento. Su compasión y cercanía son reales y activas. En el Salmo 34 versículo 18, leemos: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido». Este versículo no promete que el dolor desaparecerá de inmediato, pero ofrece una verdad profunda:
cuando nuestros corazones están quebrantados, Dios se acerca. Nos sostiene, escucha nuestros suspiros y recoge cada lágrima. En su amor, Dios se convierte en nuestro refugio, una fortaleza a la que podemos acudir aun cuando el alivio inmediato no llega. Dios nos invita a entender que la sanación no siempre es un evento instantáneo, sino un proceso en el que Él camina a nuestro lado, guiándonos, fortaleciéndonos y restaurándonos poco a poco. En la Biblia, vemos a personajes como David, Job y Elías, quienes enfrentaron sufrimiento y oscuridad. Aunque el dolor no se disipó de inmediato, Dios los acompañó y les brindó consuelo en cada paso de su viaje. Esa compañía divina es una de las mayores promesas de la fe, que nunca enfrentaremos el dolor solos. En los momentos más oscuros, cuando las palabras de consuelo de otros parecen vacías y la esperanza es difícil de encontrar, Dios se presenta como un refugio. Él nos invita a llevar nuestras cargas, nuestros miedos y nuestras dudas ante Él. Como dice el Salmo 91 versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios no es solo nuestro sanador, sino también nuestro refugio seguro, aquel lugar en el que podemos desahogarnos y encontrar descanso en medio de las tormentas de la vida. Dios nos llama a confiar en su promesa de estar con nosotros, incluso cuando no vemos una salida clara. Él nos invita a tomar refugio en su presencia, a derramar nuestras lágrimas ante Él y a permitir que su paz nos envuelva. En su amor, encontramos consuelo y fuerza para enfrentar cada día. Aunque el dolor puede no desaparecer de inmediato, podemos descansar en la certeza de que Dios está trabajando en nosotros, moldeando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra capacidad para amar. Hay esperanza. Para quienes escuchan este mensaje y sienten que su sufrimiento es interminable, Dios quiere recordarles que su amor es constante y su consuelo es inquebrantable. Él no nos promete una vida sin dolor, pero sí nos promete su presencia, su fuerza y su paz en medio de cualquier circunstancia. Al confiar en Él como nuestro refugio, descubrimos que la verdadera sanación y el consuelo no dependen de la desaparición de las dificultades, sino de su compañía fiel a lo largo de ellas. En los momentos de tristeza, permite que esta verdad sea tu ancla. Dios está cerca de ti, y en Él puedes encontrar el refugio y la paz que necesitas. Él es el sanador de corazones quebrantados y el amigo que nunca te abandona. La luz en medio de la oscuridad. La depresión y la tristeza profunda pueden hacernos sentir como si estuviéramos atrapados en una noche interminable. Pero incluso en medio de esa oscuridad, la Biblia nos muestra que Dios está presente, que nos escucha y que su amor es más profundo que cualquier desesperación. Los héroes bíblicos que enfrentaron tiempos oscuros, David, Elías, Job, no eran diferentes a nosotros. Sintieron el dolor, dudaron y hasta clamaron por alivio. Pero lo que los sostuvo fue una certeza inquebrantable: Dios no los había abandonado. Si hoy te sientes sin fuerzas, recuerda que Dios camina contigo y que tu dolor no es insignificante para Él. No estás solo en esta batalla, y lo que ahora te parece insuperable puede ser el primer paso hacia una nueva fortaleza en tu vida. Dios no promete eliminar cada dificultad de inmediato, pero sí promete ser nuestro refugio y nuestra luz. La sanación y la paz no siempre llegan en el momento que deseamos, pero al confiar en Dios, descubrimos que Él está obrando en nosotros incluso cuando no lo entendemos. Así que, mientras avanzas, permite que esta verdad sea tu ancla. Dios ve tu dolor, escucha tu clamor, y en su amor infinito, te invita a confiar en que hay un propósito, una esperanza y un futuro más allá de esta oscuridad. Mientras reflexionamos sobre los momentos oscuros de nuestra vida, surge una pregunta que muchos de nosotros quizás nos hemos hecho. ¿Puede realmente Dios sanar el dolor más profundo de nuestro corazón? La Biblia nos muestra que, incluso en las situaciones más desesperadas, Dios está dispuesto a extender su mano y caminar con nosotros. A veces, la sanación puede sentirse lejana, pero recuerda que no tienes que enfrentar esta batalla solo. La fe no siempre elimina el dolor de inmediato, pero puede darte fuerzas para superarlo día a día. Dios conoce cada lágrima y cada susurro de tu corazón. Él está cerca, dispuesto a ser tu refugio en medio de la tormenta y a darte paz en cada paso. Así que, cuando sientas que la oscuridad te rodea, permite que esta verdad te sostenga. La luz de Dios es más grande que cualquier sombra, y en Él siempre hay esperanza. Gracias por acompañarme hoy en Mastery and Fight. Si este debate te ha resultado útil,
no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirlo. Sigamos buscando juntos la sabiduría, la paz y el entendimiento. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.